buenos días y para mí es un gusto completo poder acompañarlos nuevamente hoy con un tema muy importante y muy sensible en materia ambiental, como es la gestión de los residuos peligrosos, la gestión de los residuos o desechos peligrosos. No sé si ya se pudo poner la presentación para que empecemos a la primera diapositiva, en donde creo que perdimos la conexión. Sí, al parecer se le colgó, pero ya se está volviendo a conectar. Bueno, vamos a dar una esperita ahí mientras ingresa nuevamente Carolina. Qué pena realmente por los inconvenientes técnicos que esto nos genere, pero vamos a tratar de hacerlo más. Hola, aquí ya. qué pena. Hola. que se cortó Ya la volví. llamada. Tranquila, Ya volvimos. Bueno, entonces, en relación con este tema, es importante tener en cuenta que para cuando vamos a hablar de residuos peligrosos, dentro de la normatividad colombiana y la política colombiana asociada al tema, se ha establecido como una extensión para entender que todo aquello que sea peligroso, independientemente de si se trata de residuos o Otra vez se nos cayó la comunicación, no. Hola, Caro, ¿volviste? Sí, volví, pero no entiendo qué está pasando, por qué se corta la llamada, no entiendo, por qué se me cae la llamada. No, ni idea. Hagamos el último intento y si no, miramos a ver qué otra solución podemos buscar. Vale, listo. Entonces, continuando con esto, continuando con el tema que estaba exponiendo, hacía referencia a que si se trate de residuos o de desechos, la idea es siempre poder dar una gestión ambientalmente adecuada. En ese orden de ideas, lo que había propuesto de esta sesión es hacer una referencia a los conceptos y características de peligrosidad que tienen este tipo de residuos o de desechos, a las políticas ambientales No, definitivamente no, creo que no vamos a poder así porque este corte de pronto. Hola, Caro. No me deja hablar más de 2 minutos seguidos, me saca de la reunión. Listo, podemos hacer lo siguiente. Caro, te voy a escribir qué vamos a hacer, ya como última opción. Si no, reprogramamos, pues miramos qué podemos hacer. ¿Listo? Dime. Entonces, cuelga por favor y ya te escribo por el interno. Vale, listo, ya estoy pendiente. Bueno, mientras solucionamos este tema técnico, vamos a tratar de solucionarlo ahora mismo para poder darle continuidad a lo que hemos venido, pues el cronograma que hemos venido manejando, sino igual miraremos alguna solución que pueda ser la más efectiva para todos.
queremos recordarles, y este espacio de pronto no habíamos podido tenerlo, y quizá es este el momento para aprovechar el momento que se nos da ahorita, recordarles que por favor nos ayuden diligenciando las evaluaciones de los docentes. Es muy importante tener estas evaluaciones completamente diligenciadas, es un requisito, digamos, que para la certificación que queremos otorgar al final de esta capacitación. Igualmente, es importante también contarles que hemos estado entrando a Canvas a verificar. Muchos de ustedes muy juiciosos pues han estado diligenciando los quizzes que van acorde a las diferentes sesiones y a las diferentes temáticas programadas. Sin embargo, hay muchas otras personas que no. Yo siempre, porque sé la cantidad de trabajo que tienen ustedes y pues lo vivo en carne propia, sé que uno entre semana a veces no tiene tiempo para esto, pero de pronto sí aprovechando un espacio del fin de semana que puedan darle a estas evaluaciones. Creo que ya tenemos otra vez aquí a Carolina. ¿Sí? Sí, no sé, algo está pasando con la conexión y se está cayendo permanentemente. Bueno, la última es la vencida. Vamos a ver si la logramos y si no, buscamos otra solución, Caro. Entonces sigue adelante con la presentación. Listo. Entonces, como les decía, vamos a abordar estos temas puntualmente y sin más preámbulos, ya por el tiempo que hemos perdido, pasemos. Siguiente. Siguiente diapositiva. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos visto en la sesión pasada, nosotros tenemos en Colombia unas directrices de clasificación de los residuos en atención a sus características: ordinarios, peligrosos y residuos de gestión diferenciada. Estos residuos, yo creo que pasemos a la siguiente ya. Como habíamos visto, tenemos una clasificación, bien sea que se trate de un riesgo biológico, un riesgo químico o un riesgo radiactivo. En ese orden de ideas, atendiendo estas clasificaciones y estas características de los residuos, vemos que contamos con unas políticas ambientales, a cada una de las cuales han tenido un desarrollo normativo. Como lo habíamos visto, yo sigo viendo simplemente el contenido. Podemos seguir a la diapositiva donde está la relación de las políticas ambientales. En la anterior, creo que es. Esa política. No, la siguiente. Siguiente, dos más. Políticas ambientales y desarrollo normativo. Sí, políticas ambientales y desarrollo normativo. Ahí encontramos que, como veíamos en la sesión pasada, los residuos peligrosos tienen una política enfocada en la economía circular. La siguiente, dos más. Está reglamentado su desarrollo a través del decreto 1077 del año 2015 y existe una responsabilidad puntual asociada a la prestación del servicio público de aseo. Por el contrario, la siguiente diapositiva. Por el contrario, los residuos peligrosos tienen una política especial que el Ministerio expidió en el año 2005, que está en proceso de revisión y ajuste, y todo su desarrollo normativo ha estado vinculado a través del decreto 4741 del año 2005, que fue incorporado posteriormente en el decreto 1076 del año 2015. A ella se le refiere una responsabilidad integral. ¿Integral de qué? Del generador de residuos peligrosos. Finalmente, los residuos de gestión diferenciada también cuenta con una política de residuos, o sea, también que fue expedida en el año 2017, un decreto que regula la materia, que también podríamos encontrarlo vinculado, tanto el 1077 como el 1076, y en relación con todas las normas postconsumo. Veamos ahora qué vamos a entender nosotros por un residuo o un desecho peligroso para poder hacer esta delimitación conceptual.
Según lo que establece el decreto 1076, los residuos peligrosos son aquellos objetos materiales o sustancias que en función de sus características pueden causar un riesgo, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Se considera, como 3 diapositivas más para atrás. Se considera que es un residuo o un desecho peligroso también aquellos residuos que, sin serlo de manera preliminar o inicial, han entrado en contacto con algún tipo de sustancia química peligrosa o con un residuo peligroso. Yo creo que se adelantaron mucho en la presentación, hay que devolverse varias diapositivas. Como les decía, un residuo peligroso es aquel que en atención a sus características genera un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Juli, Carlos, creo que estamos en la diapositiva que no corresponde. Sí, creo que es la siguiente. ¿Cuál estás viendo? No, más para atrás, en las características de peligrosidad. La que estaba corrosivo, Sí. tóxico. Ahí en esa diapositiva. ¿Qué pasa? Entonces, como les decía, estos residuos peligrosos se clasifican en atención a sus características. Estas características han sido definidas según los convenios internacionales como que puedan tener un riesgo de corrosividad, un riesgo de reactividad, es decir, que reaccionen en contacto con otras sustancias, que sean explosivas, que puedan llegar a ser tóxicas. Muy bien, gracias. O que generen un riesgo biológico o infeccioso. Ya. La siguiente. Y aquí es preciso que nosotros hagamos una diferenciación entre lo que vamos a entender por lo que es un peligro como tal y un riesgo. Hablamos de residuos peligrosos que según sus características generan riesgos. Yo creo que nos podemos adelantar un par de diapositivas a donde dice peligro versus riesgo. Listo. Ahí estamos, Caro. Ok. Así que en la presentación se ve todavía en políticas ambientales. En política versus riesgo, lo que encontramos es que el residuo peligroso tiene una propiedad intrínseca, y es decir, es ese potencial de generar un daño, bien sea a la salud, al medio ambiente o a la propiedad. Contrario al riesgo, que el riesgo es esa probabilidad de que ese efecto se concrete en unas condiciones determinadas, en unas circunstancias específicas. Es decir, si es inflamable, pues que se incendie. Si es tóxico, pues que intoxique. En fin, si es explosivo, que explote. Ese es el riesgo. Pero el peligro es en sí misma la explosividad, la corrosividad. ¿Cuáles son las actividades generadoras de estos residuos peligrosos? Según los estudios que se han hecho a nivel nacional, siguiente, la agroindustria, la industria, el sector servicios, como por ejemplo el sector salud, el sector minero energético, el consumo de productos y el sector educativo son los principales responsables de la generación de estos residuos peligrosos. Ahora sí vamos a esta diapositiva del hito de la normatividad colombiana sobre RESPE. ¿Qué ha pasado en el país en materia de residuos peligrosos? Al igual que en los residuos ordinarios, los residuos peligrosos regularmente se están generando producto de actividades económicas, actividades productivas. En el país entran anualmente miles de sustancias químicas, muchas de ellas con características de peligrosidad, que son movilizadas en todo el territorio nacional y utilizadas como insumo dentro de múltiples procesos. Esto ha llevado que a lo largo de los años, dentro de las normas, pues se hayan incluido algunos requisitos o recomendaciones para la clasificación, manejo y transporte adecuado, almacenamiento y demás aspectos relacionados con el etiquetado, el envasado de estas sustancias.
Si bien existían normas antes de la década de los 90, cuando en Colombia se adopta el Convenio de Basilea, pues definitivamente fue a través de esta normatividad, que fue el Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, que se marcó un antes y un después en relación con los desarrollos normativos. ¿Por qué? Porque el convenio instó al país para que actualizara todas aquellas normatividades, todas aquellas normas relacionadas con la gestión y el manejo de los residuos peligrosos. En ese orden de ideas fue a partir del año 96 en donde el país empezó a generar un mayor y extenso desarrollo normativo sobre el tema. Tanto así que en el año 2005 siguiente, el Ministerio expidió una política para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Esa política se complementó con el desarrollo normativo que fue el decreto 4741 del año 2005, hoy incorporado en el decreto 1077 del año 2015. Siguiente. ¿Qué hace esta norma? ¿Qué hace el decreto 1077 del año 2015 en materia de residuos peligrosos? Puntualmente reglamenta parcialmente la prevención del manejo de los residuos peligrosos generados, todo en el marco de una gestión integral. ¿Por qué? Siguiente, en el decreto 1076. Ubiquémonos en esa diapositiva. Porque regularmente lo que se había dado en materia de residuos o desechos peligrosos era que su gestión estaba orientada, como ocurría antes en los residuos ordinarios, a la eliminación. Y por lo tanto, lo que se busca con este decreto 4741 en su momento, hoy 1076 del año 2015, es que los residuos peligrosos que puedan ser eventualmente aprovechados se reincorporen en los ciclos productivos para reducir la minimización de aquellos residuos y de todas formas incluirlos durante todo su proceso en los esquemas de gestión ambientalmente adecuada de este tipo de residuos. ¿Qué ha pasado puntualmente en el país, en Colombia, específicamente en los residuos que se han generado durante la pandemia del COVID? Siguiente. ¿Estás en la diapositiva de residuos durante la pandemia? Sí, señora, ahí estamos. Ok. ¿Qué ha pasado en este momento? Pues que durante esta pandemia que se ha generado del COVID-19 han aumentado considerablemente la generación de algunos residuos peligrosos, específicamente los residuos con riesgo biológico o infeccioso. ¿Y por qué han aumentado considerablemente? Pues porque hay muchas más personas contagiadas del virus, a las personas que atienden a aquellos enfermos les piden que utilicen más elementos de protección personal, muchos de ellos hechos en plástico, por lo tanto ha aumentado considerablemente la generación de este tipo de residuos peligrosos. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho unos llamados de alerta para que este tipo de residuos se gestionen de manera ambientalmente adecuada. Siguiente. Y aquí es importante entonces que nosotros nos preguntemos ¿por qué es tan importante gestionar los residuos con riesgo biológico? Pues porque es importante que estos residuos con riesgo biológico no se constituyan en un riesgo adicional para la salud humana o para el medio ambiente, sobre todo para la salud humana, para que no aumente el riesgo del contagio. ¿Qué pasa? Los residuos con riesgo biológico, delimitados conceptualmente, son aquellos que
contienen o pueden llegar a contener algún tipo de microorganismos, de agentes patógenos o agentes con suficiente virulencia como para causar eventualmente una enfermedad en un ser humano o en un animal. Siguiente. Según las disposiciones de la normatividad colombiana, estos residuos con riesgo biológico están incluidos o tienen unas pautas de manejo establecidas en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, que recogió el Decreto 355 del año 2014. Los residuos de riesgo biológico, como veíamos antier, se dividen en biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales, según su generación, según su clasificación en generación. ¿Cuál es la principal dificultad que nosotros hemos encontrado frente a este tipo de residuos? Es que los países en general, y no solo Colombia, han centrado su atención en la atención hospitalaria, en aumentar la capacidad hospitalaria, pero se ha descuidado la gestión ambiental de los residuos que se generan y no se han fortalecido las instalaciones para la gestión de este tipo de residuos. ¿Cuáles han sido las estrategias de gestión que han imperado para el manejo de los residuos con riesgo biológico? Pues nosotros tendríamos que tener en cuenta que existen varias estrategias o directrices para la gestión de los residuos con riesgo biológico. Las primeras de ellas las encontramos en el Convenio de Basilea. Como les mencionaba de manera preliminar, Colombia es un país firmante del Convenio de Basilea. De hecho, a través de una ley aprobatoria de tratados lo aprobó en el año 96 y es nuestra ley 253. Es decir, para nosotros es jurídicamente vinculante. Hay unas recomendaciones que también ha dado la Organización Mundial de la Salud y que ha acogido para las Américas la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, encontramos que puntualmente en Colombia existen unas directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Veamos en primer lugar qué dice el Convenio de Basilea, cómo aborda el tema el Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea, que es nuestra ley 253 del año 96, incluye este tipo de residuos con riesgo biológico o infeccioso en su anexo 3 y los cataloga como desechos clínicos que provienen de la atención en salud o que provienen de otros centros médicos. Para ello, la Secretaría del Convenio ha fijado unas directrices para que se genere un manejo ambientalmente adecuado. ¿Qué dirán ustedes? Bueno, ¿cuáles son esas directrices? ¿Qué establecen las directrices del convenio? Pues este Convenio de Basilea, yo no sé, vamos a la diapositiva que corresponde. Estamos en residuos con riesgo biológico. ¿Sí? Vamos en residuos con... ya, estamos en dificultad. Ya todas esas las pasamos. Estamos en qué establecen las directrices o qué recomienda el convenio. Listo, estamos adelantándonos. Ahí estamos en Convenio de Basilea, incluidos en el anexo 3. La siguiente. La siguiente, sí. ¿Qué establecen las directrices o qué recomienda el convenio? Exactamente. Ahí quiero que nos quedemos. Entonces, ¿qué establecen esas directrices? ¿Qué nos dice el Convenio de Basilea que debemos hacer con los residuos o con los desechos peligrosos? Primero, que si es necesario, los tratemos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos que diferenciar dos aspectos. Una gestión interna en el centro hospitalario y una gestión externa cuando son entregados a una persona que está licenciada y que está autorizada para poder manejarlos. Internamente, ¿qué nos dice? Vea, si usted tenga sus desechos biomédicos y de ser necesario, trátelos antes de
ser entregados. Cuando vaya a hacer el almacenamiento, procure que se tenga el personal primero capacitado para el manejo de este tipo de desechos, que los maneje de manera independiente a otros, especialmente para los residuos de enfermos de COVID, que se señalen y que se manejen de manera independiente a los demás desechos hospitalarios que se están generando. Que adicionalmente se tengan en contenedores cerrados, que cuenten con condiciones de enfriamiento y que en la medida de lo posible se entreguen lo antes posible a los gestores autorizados, con el fin de evitar la permanencia en el centro de salud durante mucho tiempo de este tipo de residuos. Establece también el convenio que preferiblemente como forma de eliminación se utilice la incineración, en donde en instalaciones apropiadas a través de gestores autorizados que cuenten con la correspondiente licencia ambiental. Siguiente. Pero cuando nos recomiendan esa incineración, vamos a la diapositiva de incineración, vamos a encontrar que esa incineración puede tener tanto unos pros como unos contras. ¿Qué tiene de favorable? Pues que la incineración genera una alta eficiencia en la desinfección y por eso, de manera particular, es recomendada para el manejo y el tratamiento de este tipo de desechos peligrosos, con riesgo biológico o infeccioso. Pero ¿qué tiene en contra? Que es muy costosa, no solo la inversión inicial, sino también su operación. Además, tiene problemas asociados a que se generan unas cenizas o unas escorias que posteriormente tiene que ser gestionadas como un residuo peligroso. Adicionalmente, en Colombia, pues, se usa regularmente la incineración para el manejo de este tipo de residuos y lo que establece el convenio es que para la incineración de los anatomopatológicos, es decir, de las partes del cuerpo, resultantes de biopsias, en fin, amputaciones y demás, pueden utilizarse los hornos crematorios, pero única y exclusivamente para ese tipo de residuos, para el resto no. Colombia definitivamente recurre a la incineración para el manejo de los residuos peligrosos en hornos que están licenciados para tal fin. Siguiente. Colombia, ¿cómo está Colombia frente a la incineración? Siguiente, estamos en la Colombia frente a la incineración, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Colombia, cuando llegó la pandemia del COVID, evidentemente, pues uno no está preparado siempre para la pandemia. Y como les pongo acá, las pandemias se atienden con los recursos existentes. Si bien Colombia tenía una oferta para la gestión de los residuos peligrosos, contando a partir del año 2006 con 235 gestores de RESPE, no todos estaban especializados en la gestión de residuos con riesgo biológico. Solamente 26 de ellos contaban con opciones de gestión de residuos de riesgo biológico. Adicionalmente, pues estos gestores que tienen ámbitos para la gestión de residuos con riesgo biológico no tenían cobertura en el 100% de los departamentos del país, solamente en 10 de los 32 departamentos, lo que ha podido llevar a una gestión inadecuada de este tipo de residuos. Adicionalmente, pues la capacidad institucional ha sido reducida para enfrentar la problemática y como les digo ahí, las pandemias se atienden con los recursos existentes y eso era lo que nosotros teníamos para poderlo enfrentar. En ese orden de ideas, el Ministerio pues dio unas directrices que ya vamos a ir a ver. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Siguiente. Y que han sido medidas que también ha traspolado la Organización Panamericana de la Salud. Lo que nos dicen es, oiga, si ustedes están generando residuos, por favor, minimicen la cantidad de los desechos. Ya tenemos muchos desechos que se están generando con ocasión de la pandemia. Tenemos que utilizar múltiples elementos de protección personal, sobre todo para el personal médico que está atendiendo a los enfermos. Intentemos en la medida de lo posible minimizar los derechos innecesarios. Realicemos una correcta separación, identificación y clasificación, en especial de aquellos
residuos o desechos que son generados por pacientes enfermos de COVID para evitar riesgos de contagio. Empáquenlo y etiquétenlo tal como establecen las normas para el transporte de residuos peligrosos, pero en especial siempre se indique que son residuos generados por la pandemia del COVID. Que se eliminen ambientalmente estos residuos y que se tenga en cuenta en ellos las emisiones atmosféricas que se derivan de la eliminación de estos residuos. Además, tener en cuenta normas de seguridad y de salud en el trabajo para todo el personal que está vinculado tanto en la gestión interna dentro de los hospitales como en la gestión externa a través de los gestores autorizados para el manejo de los residuos con riesgo biológico. Permanentemente capacitar al personal que está vinculado al manejo de los residuos con riesgo biológico y no descartar la desinfección cuando se pueda de estos elementos. Siguiente. Muy importante. Sé que mucho se ha hecho campaña contra el plástico, sin embargo el plástico ha sido el gran aliado de la pandemia, pues permite proteger al personal médico que está en el frente de batalla. Por eso la Organización Mundial de la Salud establece que todo el personal médico o asistencial que entre en contacto con los pacientes contagiados tenga equipos de protección personal, que incluya tapabocas, guantes, máscaras, batas antifluidos, protección para los ojos, todo. Y esto pues obviamente tiene unos impactos muy importantes. Vamos a la siguiente, la de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué otras opciones proponen las directrices internacionales? Y yo sé que esto muchas veces puede sonar un poco extraño que lo estemos mencionando, pero es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. En torno a la disposición final de residuos peligrosos, si bien la Organización Mundial da unas directrices generales para todo el mundo, pues hay que diferenciar que unos países tienen un mayor desarrollo que otros y por lo tanto países de América Latina y países en vía de desarrollo debemos tener en cuenta lo siguiente, que los residuos con riesgo biológico puedan ser tratados, 1, a través de un proceso de autoclave, 2, a través de un proceso de incineración, 3, a través de un proceso de celda de seguridad en relleno sanitario o que se haga un vertido a cielo abierto de este tipo de residuos peligrosos cuando no se tienen alternativas. ¿En qué consiste cada una de estas alternativas? Siguiente. Primero, el autoclave. En ella, lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud es controlar el proceso de tal forma que se garantice la desinfección y la descontaminación de los residuos y una vez finalizado se disponga preferiblemente en celdas de seguridad en los rellenos sanitarios, pero si ya este residuo no está infectado, pues disminuye el riesgo de contagio. Segundo, la incineración, hacerse a través de unas temperaturas muy altas, entre 850 y 1100 grados centígrados, con el fin de minimizar también la cantidad del residuo, pero controlando las emisiones atmosféricas, principalmente la de dioxinas y furanos. Tercero, siguiente, en celdas de seguridad en rellenos sanitarios. Establece la Organización Panamericana que estas celdas deben estar dentro de un área cerrada, dentro del relleno, y se deben cubrir diariamente con una lechada de cal o cal viva para cubrirlos y poder echarles tierra y compactar. Y en el cuarto caso de un vertedero a cielo abierto, se debe contar también con un área cerrada y lo mismo, se debe hacer una lechada de cal o una cal viva para luego cubrir con tierra ese tipo de residuos y disminuir el riesgo de contagio. No todos los departamentos del país ni todos los municipios tienen acceso a un horno incinerador para poder gestionar los residuos. Por eso la Organización Panamericana de la Salud, teniendo en cuenta las características de los países de Latinoamérica, nos dio estas indicaciones. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud? Siguiente, que existen también unas directrices
establece en primer lugar que se debe aplicar la separación en la fuente de aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Los peligrosos con riesgo biológico ser gestionados tal como lo establecen las normas sanitarias tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Ambiente, es decir, del Decreto Único Reglamentario 780 y el Manual para la Gestión de Residuos Hospitalarios, que es la resolución 1164 del año 2002. ¿Cuáles son las directrices que dan los ministerios? Tres ministerios dicen, vamos a dar dos tipos de directrices. Unas directrices para los centros hospitalarios y otras directrices para los gestores de residuos peligrosos. ¿Qué hacer con los centros hospitalarios? Primero, adaptar su plan de gestión de residuos hospitalarios para articularlo con las directrices en torno a la atención de la pandemia del COVID. Todo enfocado a minimizar riesgos de la pandemia. Garantizar siempre el suministro y sobre todo exigir el uso permanente de elementos de protección personal a todo el personal que está vinculado a la atención de la pandemia y sobre todo al manejo de los residuos. Realizar permanentemente capacitaciones en torno al manejo de los residuos y al uso de los implementos de protección personal, con el fin de mantener limpias todas las áreas y mantener la seguridad en todo momento durante el manejo y gestión de estos residuos al interior del centro hospitalario, almacenarlos de manera adecuada, de manera independiente a las demás actividades que se desarrollen en el centro de salud, preferiblemente en el área destinada al manejo de los residuos peligrosos dentro de este mismo centro de salud. Realizar limpieza y desinfección permanente de todos aquellos lugares en donde se depositan estos residuos peligrosos dentro del centro de salud. Minimizar en todos los casos el tiempo de almacenamiento interno. Siguiente. ¿Qué nos dice para los gestores de residuos peligrosos? Que se debe siempre garantizar la prestación de todas las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. Así como en residuos ordinarios les decía, oiga, persona prestadora del servicio de aseo no puede suspender ninguna actividad, especialmente ahorita los de gestores de residuos peligrosos se están necesitando, no pueden suspender sus actividades. Deben garantizar con la administradora de riesgos laborales la gestión de toda la seguridad y el riesgo que genera el manejo de los residuos peligrosos y suministrarle a los operarios todos los elementos de protección personal con el fin de prevenir contagios derivados de la manipulación de los residuos peligrosos. Velar porque siempre se cumplan medidas preventivas, que los operarios de estas empresas mantengan siempre sus elementos de protección personal, no destapar bolsas, mantener todo siguiendo una cadena y una trazabilidad segura en el manejo de estos residuos, cambiar los uniformes, lavarlos siempre a más de 60 grados centígrados el agua y siempre tener guantes y otros elementos. Siempre desinfectar después de cada jornada de trabajo la cabina del conductor, la palanca, el manubrio, todos aquellos elementos que estén dentro de la cabina del conductor, quitarse los uniformes y demás para evitar contagios. Actualizar siempre sus planes de contingencia para prevenir contagios. Siguiente. Y aquí, ¿cuál es el papel que tienen entonces las entidades territoriales frente al manejo de los RESPEL? Porque pues existen unos productores, empresas, centros hospitalarios y demás que están generando residuos peligrosos. Existen además unos gestores autorizados que están controlados y vigilados por las autoridades ambientales que cuentan licencia ambiental. Pero, ¿cómo van a estar ahí jugando las entidades territoriales frente a los RESPEL? Primero que todo, se debe siempre estar o propender porque dentro de los planes de ordenamiento territorial se identifiquen las áreas donde se puede ubicar infraestructura para la gestión de los residuos peligrosos. Y sobre todo, cuando tienen instalaciones de manejo de residuos peligrosos en sus territorios, siempre tendrán que estar informados sobre el funcionamiento de estos sistemas de tratamiento. Esa información la reciben directamente del gestor.
¿Por qué? Porque a partir de la información que tengan sobre estos gestores, podrán determinar políticas de manejo territorial y tomar decisiones de manejo territorial por tener este tipo de información. Siempre conocer las medidas, lineamientos y protocolos que dan las autoridades ambientales y los gestores con el fin de facilitar y contribuir con la adecuada gestión de los residuos. Siguiente. ¿Qué directrices se dan para las autoridades ambientales? Pues en el mismo sentido que para las entidades territoriales. Cuando hay instalaciones para el manejo de residuos en el área de su jurisdicción, siempre deberá estar informado sobre el estado de funcionamiento, pero acá la finalidad cambia. Tiene que monitorearse la capacidad instalada de estos sitios con el fin de tomar decisiones en torno a la autorización de otros gestores de residuos peligrosos que puedan contribuir si se satura la capacidad que tiene ese gestor y poder modificar de manera transitoria la licencia ambiental para esos otros gestores de residuos peligrosos. La idea es que los residuos peligrosos no se queden sin gestionar ni se generen congestiones, como pasó por ejemplo en Wuhan, China, que tuvieron una sobreproducción de residuos peligrosos y por lo tanto colapsaron los gestores. Aquí en Colombia se dijo, si colapsa el gestor de residuos hospitalarios, venga otro gestor que pueda tener un incinerador, que aunque en principio no manejara residuos hospitalarios, pues venga, le autoriza su licencia, evaluando siempre que su capacidad para que pueda apoyar la gestión de los residuos peligrosos. Y también brindar información sobre estos residuos. ¿Cuál es la recomendación general que se da? Siguiente. Ante la duda, eliminar como RESPI. Si no puedo realizar una correcta trazabilidad de los residuos que estoy generando, la idea es que siempre esos residuos los maneje como un residuo peligroso que está contagiado, porque la idea es que nosotros, a través de los residuos, podamos también proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Finalmente, siguiente, el propósito siempre será que nuestros residuos no se conviertan en una fuente secundaria de contagio para la población y los operarios que trabajan en estas empresas. Muchas gracias. He dejado 5 minutos para preguntas por si las tienen. Claro que sí, muchísimas gracias Carolina. De nuevo a todos los asistentes ofrecerle disculpas por los inconvenientes el día de hoy. Sin embargo, pues hemos tenido una muy buena presentación de todo el tema de residuos peligrosos en nuestro módulo 3. Tenemos varias preguntas, vamos con la primera y es, ¿qué estrategias efectivas se podrían aplicar en zonas rurales para el manejo adecuado de residuos de plaguicidas? Gracias, excelente pregunta. Las estrategias para el manejo de las zonas rurales, pues ya, primero, mencionar que existen unos planes de devolución postconsumo de plaguicidas en los cuales aquellos envases contaminados con plaguicidas deben ser sometidos a un proceso de triple lavado, es decir, lavarlos 3 veces con el fin de remover a todos aquellos restos de las sustancias. 2, abstenerse bajo todo punto de vista de utilizar estos envases para otros fines diferentes, como almacenar algunos líquidos, agua o alimentos. Está proscrito por la normatividad. 3, ser entregados, si existe en el área un plan de devolución postconsumo, un agrolimpio que esté recolectando los envases, pues entregarlos o llevárselos. O si no, devolvérselos directamente al distribuidor para que él pueda garantizar la gestión ambientalmente adecuada de estos residuos a través del retorno al productor de quien lo ha generado, pues, o quien lo ha vendido. Perfecto, Carolina. ¿En quiénes recae la responsabilidad puntual de la disposición final de los residuos generados de la producción agropecuaria, empaques y envases de agrotóxicos? ¿Y cuál sería la ruta para iniciar un proceso de estos? Gracias.
Muy bien, me encantan esas preguntas porque esto simplemente pone en evidencia que nosotros seguimos siendo un país con vocación agrícola principalmente y por eso tantas inquietudes en torno al tema de residuos de plaguicidas. ¿Qué pasa con ellos? La gestión ambientalmente adecuada es una obligación y por lo tanto quien no cumple la obligación es responsable. De las consecuencias que se generen. La obligación de gestionar los residuos es de quien lo genera. Es decir, puede ser el campesino que tiene su envase o el gran agroindustrial tiene sus envases, deberá comprometerse con la gestión ambientalmente adecuada de sus residuos. ¿Cómo se lo garantiza? Uno, vinculándose a un programa de devolución postconsumo, si en su región lo hay, o si no, buscando devolverlos o llevarlos a los sitios donde han sido distribuidos, porque ellos de todas formas tienen que estar en contacto con el productor o quien lo comercializa. Entonces, entregarlo a un gestor que garantice su gestión ambientalmente adecuada. Si no existe esa posibilidad, si eventualmente se dan cuenta que están gestionando inadecuadamente, les pueden iniciar un proceso sancionatorio ambiental. Si no existe cómo iniciar la cadena, ponerse en contacto con quien comercializa, distribuye o quien vende directamente para decirle que se tienen ciertos envases de plaguicidas para que les apoye en los procesos de retorno en la cadena productiva. ¿Por qué? Porque esos envases algunas veces se utilizan para, por ejemplo, para mangueras de riego. Entonces se les puede dar un uso. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Qué entidad tiene la responsabilidad de brindar la capacitación y orientación sobre el manejo de los residuos de las personas que están infectadas por COVID-19 y que además están siendo tratados en casa? Perdóname, la pregunta es, ¿que las personas están enfermas en casa? Efectivamente, dichos residuos pueden ser incorporados a los residuos ordinarios para la responsabilidad del prestador o debe ser tratado por una empresa que maneja residuos especiales. Ok, gracias, sí, ya entendí la pregunta. Bueno, cuando nosotros tenemos una persona que está enferma de COVID en la casa, se deben seguir las directrices que mencionábamos hace 2 días, es decir, ponerlos en doble bolsa negra. En este caso, el responsable de la gestión de estos residuos, uno, el productor es el hogar, es uso doméstico, el productor, como es usuario del servicio de aseo, el responsable de gestionar ese residuo será la empresa prestadora del servicio público de aseo. Caso diferente es que la persona esté en un centro hospitalario, porque ya en un centro hospitalario la gestión de esos residuos es del centro hospitalario y se encargará al gestor autorizado por la autoridad ambiental. Pero si ustedes están en casa y se genera un residuo con riesgo biológico que pues debería ser gestionado en principio como el que se gestiona en los centros hospitalarios, pues no hay posibilidad de hacerle rastreo a cada enfermo de COVID en el país y garantizar la gestión de sus residuos de manera ambientalmente adecuada, por lo tanto será la persona prestadora del servicio de aseo la obligada. Perfecto, y vamos con una última pregunta y es ¿cómo se deben tratar los residuos peligrosos líquidos derivados de la minería como el mercurio? Gracias. Ahí hace una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de residuos líquidos deberíamos tener en cuenta unos aspectos. Si bien la normatividad sobre residuos peligrosos tiene un alcance a los residuos líquidos, sólidos y gaseosos, el condicionamiento para aplicar la normativa de residuos peligrosos, residuos o desechos peligrosos, es que estén en contenedores. Esos contenedores, si yo los tengo, pues una cosa es que ya se haya liberado en el ambiente y esté libre en el río, entonces yo ahí tendría que buscar unas estrategias de remediación de suelos, de tratamiento en las aguas, de la descontaminación de estos recursos hídricos, pero no le aplicaría norma de residuos peligrosos. Pero si por el contrario los tengo contenidos en unos envases, en unos
bidones, que es donde se guardan todos estos residuos líquidos, debería someterlos, entregarlos a un gestor autorizado en materia de residuos peligrosos que cuente con la correspondiente licencia ambiental, según la norma de mercurio, que es la ley 1658 del año 2013, establece, y el registro del 565, en la resolución 565, debo registrarme como generadora de este tipo, o de mercurio, o tener mercurio, o utilizar mercurio en las actividades, entregarlo a un gestor que cuente con la licencia ambiental, y él le hará un tratamiento físico-químico con el fin de reducir las características o llevarlos a unas celdas de seguridad para que allí se gestione. Perfecto. Nos llegó una última pregunta que es como importante resolverla, y es: ¿qué norma obliga a los productores o distribuidores de agroquímicos a realizar el plan de devolución postconsumo en todas las zonas de su influencia? Bueno, es muy importante esto, si bien como tal existen diferentes normas asociadas, es invitarlos a revisar el decreto 1076 del año 2015, puntualmente aquel que contiene el decreto 4741 del año 2005. A partir del artículo 20 se establece la obligatoriedad de establecer planes de devolución postconsumo en relación con la gestión de los residuos de envases y empaques, ver el artículo 20 y 21. Ahí en el artículo 20, desde el año 2005, se estableció de manera preliminar que tenían que existir planes de devolución postconsumo para 3 tipos de residuos peligrosos: medicamentos vencidos, baterías de plomo ácido y envases de plaguicidas. Desde ahí empezó la obligación. En el año 2007, efectivamente, se dan los primeros normas post-consumo, especialmente la de plaguicidas modificada recientemente, y si bien se da obligaciones puntuales para los generadores, no se descarta que los distribuidores y comercializadores, todos aquellos actores que se vinculan en la cadena, puedan contribuir a facilitar la devolución post-consumo. No quiere decir que el postconsumo lo tenga que montar el distribuidor. No, el postconsumo es el productor, pero el distribuidor necesariamente tendrá que vincularse a todos estos postconsumos, porque la idea siempre será garantizar la gestión ambientalmente adecuada del residuo y minimizar los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.